hermoso que podemos tener. Hermanos, vamos a abrir en el Salmo 23. Yo creo que fue el año pasado, estuve enseñando un poquito del Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo tan especial y uno de los más leídos para fortalecer, los más leídos en los funerales. Bueno, tiene un sinfín de funciones dentro del pueblo de Dios. Y yo creo que no hay nadie que no sepa qué es el Salmo 23, inclusive los que no son hijos de Dios conocen algo del Salmo 23. Entonces, hoy solo voy a hablar de un versículo 5, pero yo quiero que todos leamos el Salmo 23. No sé si por ahí Cintia lo puede poner para leerlos todos y empezar en esta mañana. Ahí está, ok. Vamos a leerlo en conjunto, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Santo el Señor. Hermanos, qué belleza de salmo. Pregunta, ¿esta será mi agua? Sí, ok, gracias. Para no robársela a Fernando yo. Hermanos, como dije anteriormente, el Salmo 23 es probablemente el pasaje más conocido del Antiguo Testamento. Amén. Se trata de un testimonio de parte de David acerca de la fidelidad de Dios durante toda su vida. El Salmo 23 viene siendo como un himno de confianza. Describe al Señor como el pastor, como el rey, como el anfitrión de un discípulo. David, mediante el empleo de algunas comunes imágenes del cercano oriente, en el Salmo 23, devela de manera progresiva su relación personal con el Señor. Es un salmo muy personal de David. Era evidente, hermanos, que el rey David le encantaba estar en presencia del Señor. Y recordemos que David andaba con un arpa y andaba siempre cantando, y la mayoría de salmos son de este varón, de este hombre, de este pastorcito de ovejas. Él siempre amaba estar en la presencia de Dios, y él ministraba la presencia de Dios. Cuando Saúl estaba en su loquera y los demonios lo atormentaban, llamaba a David, y David comenzaba con el arpa y empezaba con los signos a cantar y a cantar, hasta que Saúl se relajaba y se tranquilizaba. No había nada que tranquilizara al rey Saúl más que el arpa y la voz de aquel pastorcillo, David.
David sabía lo que era estar en presencia de Dios. David sabía estar en un potrero con sus ovejas y sabía de los peligros que acechaban aquel lugar, pero él no tenía temor porque Jehová era su pastor. Podía venir el león, los lobos, atacar a las ovejitas, pero él, como un fuerte y valiente guerrero de Dios, se daba contra aquellos animales salvajes, porque él sabía quién era Dios. Todos conocemos que un día se fue a dejarle en la portavianda el pinto y los huevitos a los hermanos allá que estaban peleando en batalla contra los filisteos, y aquel gigante se paseaba, y yo me imagino que ese hombre, donde daba un paso, la tierra se sacudía de grande y grandote que era aquel hombre, ¿verdad? Todos le tenían miedo, pero David, en su intimidad ahí en aquellos pastos, aprendió a no tener temor de nada ni de nadie. Él podía estar solo con sus ovejas, pero como Jehová era el que llenaba completamente su vida, todo su ser, no le hacía falta nada ni nadie. Él estaba ahí fortalecido con la presencia de Dios, y aquel día que llegó, aquel gigante ofendía a las filas de Israel. Y él dice, pero, por Dios, esto es anormal, esto no puede suceder, esto no puede pasar. ¿Cómo es que están haciendo esto con el pueblo de Dios? Lo están vituperando, lo están ofendiendo a nuestro Dios. No, ¿qué es eso? Y él pidió y dijo, yo voy para allá. Y Saúl intentó ponerle su armadura, pero nadie puede con la armadura de otro, ¿verdad, Patri? Recuerdo en los años, ya ni me acuerdo, hace poquillo. Maggi, ¿en qué año salimos del cole? ¿7-2? ¿7-9? Ay, caramba. Como en el 82, tuve que irme a Estados Unidos. Bueno, tuve que no. Mami me mandó, yo la otra vez le conté a las hermanas, creo que de los miércoles. Me fui para Estados Unidos con otra compañera aquí de Costa Rica y fuimos a una casa de restauración de mujeres. Era una finca en las montañas del estado de Missouri, San Luis, Missouri. Y ahí habían drogadictas, prostitutas, ladronas, solo mujeres habían, era aquello tremendo. Y yo, una chiquilla, metida en una copita de vidrio del cristianismo, nunca había salido más largo que ir a Guanacaste. Y allá estaba yo. Y en las noches la cosa a veces se ponía fea. Y un día los misioneros tuvieron que salir de emergencias y nos dicen a mi amiga y a mí, se quedan a cargo de las mujeres. Sí, claro, no hay problema, como es uno joven, ¿verdad? Que todo fachento, ¿verdad? Sí, no hay problema. Pero ni nos imaginábamos con lo que nos íbamos a topar. Porque ojalá hubieran sido las muchachas. No, habían espíritus ahí que corrían alrededor de la casa y se oía donde andaban corriendo. Y uno se asomaba por la ventana y había como una alcantarilla y nada más se veía la alcantarilla donde se movía. Alguien pasaba, pero no se veía nadie. Y yo empecé con canillera. Y aquí es llamando a mi mon. Y llamé a mami, no sé ni a qué hora la llamé. Mami, aquí estoy. ¿Y para qué me llama? Mami, no sé qué hacer. Y lo que he aprendido aquí, yo no estoy allá. Esa batalla la tiene que ganar usted. Así me dijo mi mamá. Y entonces me dice, ahora sí, póngase, me dio ahí unos tips de batalla y me empecé a poner las sandalias, la coraza de justicia, el yelmo de salvación y así toda nerviosa empecé a orar.
Pero ya fui agarrando fuerza y confianza en Dios, hermanos. Pero no podemos ponernos. Yo me quería poner la armadura, doña Isabel, y no podía. La de ella era única. Y la de cada uno es única. Y David no podía con la de Saúl. Se la pusieron y Saúl era un hombre enorme, guapísimo, dice la palabra de Dios. Y David un hombre chiquitillo, flaquillo. Jamás le quedaba. Hermanos, la armadura es de cada uno. Y su armadura se le da solamente el Señor a su vida. Nada más. Y se enfrentó David con aquel gigante que era imposible de que ganara. Y le llevó a Saúl la cabeza del gigante. Se las enseñó a todos los filisteos. Aquel hombrecillo que tal vez medía, tal vez como Andrea, 1.55. Pequeñito. Pequeñito, como Yadira. No exageremos, Qué mala yo, no, pero vale que no está aquí, ahora voy a oír el mensaje. Hermanos, todo porque el Señor había formado a David. Amén. Lo había formado en aquellos potreros, en aquellos pastos. Él olía a oveja, ese era el olor de la oveja. A perro, porque de seguro tenía también perros ovejeros, fijo. Y era evidente que a este rey le encantaba la presencia del Señor, el rey David. Y en el Salmo 23, él celebra la relación íntima que comparte con Dios. Y el pasaje comienza con una metáfora del pastor, el Señor, guiando a su cordero, que era David. Jehová el pastor y David su ovejita, su cordero. Ilustrando aquella estrecha tensión, ilustrando la guía, la protección que tenía el pastor con él, siempre. Dice el versículo 5, que es el que vamos a tratar hoy: unges mi cabeza con aceite. En la época de David, los reyes eran ungidos para representar al elegido de Dios. Y venían con un cuerno como este, pero cerradito, ¿verdad? Porque ¿cómo sería? Por aquí saldría. Y venían y ungían al revés. Ella es la experta en eso. Y ungían al rey. Ungían al rey. Los reyes tenían que ser ungidos para subir a ese puesto tan importante, para representar al elegido de Dios. Y esta unción representaba las responsabilidades y la rendición de cuentas que el rey asumiría sobre el pueblo. Cuando le ponían ese aceite le estaban diciendo: ahora tú eres responsable de cuidar a ese rebaño tan grande de Israel. Era una representación esa unción. La expresión unge mi cabeza se refiere a la unción con aceite de una persona también en particular. También se realiza con fines de sanación, de curación, tanto física como espiritual. Y allá en Lucas 10:34 tenemos la historia del buen samaritano que vendó las heridas de aquel que estaba tirado en el camino, cogió aceite y vendó y curó las heridas de aquel hombre. Y en Santiago 5:14 se nos menciona también de la oración para cuando hay alguno enfermo de la congregación, usar el aceite y ponerlo para que sean sanos. La unción también era representación de apartar a alguien o algo para el servicio de Dios.
nosotros como creyentes y seguidores de Cristo, ciertamente debemos de apartarnos para el servicio de Dios. Amén. Vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. Vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. Como decía David, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. El Salmo 23 también se nos habla de una unción con aceite que el pastor hace a sus ovejas. Por ahí vamos a poner una imagen donde está el pastor ungiendo a sus ovejas. Y vemos en las palabras de David una imagen humilde, cuando se compara a sí mismo con una oveja en relación a Dios como pastor. Amén. Y estas ovejitas eran ungidas con aceite por 3 razones. La primera era repeler los insectos. La segunda era prevenir los conflictos. Y la tercera, curar las heridas. Por ahí anda seguro. Repeler los insectos. ¿No es cierto que en invierno nos molestan a veces mucho los mosquitos? Yo tengo un grave problema ahí en Can, en la cafetería. ¿Por qué? Porque allá en Aranjuez, hace muchos años, hicieron unas cisternas en aceras, Fuerza y Luz, que no sé para qué eran en aquel entonces, y esos grandes cisternas o huecos quedaron en las aceras, y ellos lo único que pusieron, no las rellenaron, que era lo que debían de hacer si ya no las iban a usar, sino que pusieron como un tipo de sedazo de eso, de rejillas nada más. ¿Qué pasa cuando llueve? Se llena de agua, ¿y qué hace el agua? Con la suciedad y todo, bichos, zancudos. Y todo eso está por todo ese barrio de Aranjuez. Entonces de vez en cuando hay que llamar a Fuerza y Luz, y si no nos hacen caso, al Ministerio de Salud, para que vengan y limpien, pero se vuelve a llenar cuando llueve. Lo ideal es taparlas del todo. Entonces, los insectos nos fastidian a nosotros, pero pueden matar a una oveja. ¿Cómo, dice usted? Pues esas moscas o mosquitos y otros insectos pueden convertir el verano en una tortura para el ganado, porque en verano es donde se suelta más ese tipo de mosca. Por ejemplo, esas moscas las llaman las moscas de nariz en las ovejas, porque si ellas logran depositar sus huevecillos en la nariz, en la membrana blanda de la nariz de la oveja, los huevos se convierten en larvas. ¿Qué sale de una larva? Gusanos. Y cuando los gusanos empiezan a carcomer ahí, hermanos, entonces ellas se vuelven locas. Locas se vuelven. Dice, y así literalmente lo copié yo de un pastor, vea lo que dice: para aliviar esta torturante molestia de las ovejas, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra los árboles, contra las rocas, contra postes, con los arbustos, y en casos extremos de intensas plagas, la oveja puede matarse en un esfuerzo frenético por hallar alivio. Ella pega su cabeza con lo que encuentre, un árbol, la misma tierra, y entonces se pueden matar, porque están tan desesperadas con eso ahí adentro, ¿verdad? Cuando aparece un enjambre de moscas de la nariz, entonces las ovejas entran en pánico, corren, se esconden, agitan la cabeza de arriba abajo durante horas, se olvidan de comer, no comen, no pueden dormir, los corderitos dejan de mamar y dejan de crecer, todo el rebaño puede dispersarse y perecer por la presencia de esas moscas. Vean qué cosa más tremenda, hermanos. Por esta razón,
el pastor, antes de que empiece la época de esas moscas, unge a la ovejita con un aceite especial, toda su cabecita, todo el cuerpo y sobre toda la carita de la oveja y la nariz. Y el olor del aceite impide que los insectos se acerquen a los animales y ellos pueden permanecer en paz en el verano. En paz hasta la estación del celo, porque después viene la otra, los conflictos. ¿Qué son los conflictos? Que durante el celo de las ovejas, todo cambia. Los carneros, que son los machos de las ovejas, se pavonean, guapísimos, porque viene la época de celo. Entonces tienen que ver cómo enamoran a las ovejas. Y por allá uno pasa y le echa un piropo a una oveja que está muy linda. Y entonces el novio de la oveja se enoja porque le están faltando el respeto a él. Así se los estoy contando. Es más fácil de entender. Y entonces le dice a la ovejita, mejor jale de aquí porque aquí se va a armar la gorda. Y no es cuento. Empiezan a pelearse entre ellos. Por ahí está uno donde ellos empiezan a pelearse. Y ellos se golpean entre sí. Golpean las trompas, las trompitas. Se dan durísimo entre ellos. Vean, ahí están, dándose duro, ellos se pelean por las hembras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Usa también el aceite y les pone una carita. Entonces, cuando ellos quieren, sí pelean, pero el aceite hace que se resbalen y no se hagan daño. Pegan las trompas y todo, pero no se hacen daño. Otra vez, es la segunda vez que tiene que ungirlos porque se pelean. Es que de ahí somos inevitables, ¿verdad? Las mujeres tienen que pelearse por nosotros. Entonces, eso es lo que hace el pastor. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con las ovejitas? Las tiene que curar las heridas el pastor. Se hacen daño. Y esas son la tercera razón porque el pastor tiene que ungir a las ovejitas. La mayoría de las heridas que el pastor cura son consecuencias de la vida en la pradera. Espinas que se les encarnan, heridas en las rocas, o haberse rascado mucho de alguna forma y se rompen, las ovejas se hieren. Entonces el pastor regularmente y a veces a diario tiene que estar revisando las ovejitas a ver si tienen algún daño, a ver si están, y entonces le revisa las orejitas, le revisa la espaldita, las patitas, todas las revisa y las echa aceite. Por ahí hay un pastor que se ve que una por allá seguro se le escapó y se fue. A veces suceden esos accidentes y entonces la pone en espalda para traerla hasta el aprisco, para el redil y poder curarla bien. Esa es la tercera, ¿verdad? Entonces la primera dijimos que es por los insectos, la segunda los conflictos, la tercera curar heridas que son comunes en la pradera. Hermanos, Dios tampoco, como las ovejas, tenemos heridas y tenemos problemas. Son las heridas del corazón que producen desilusiones. Si no tenemos cuidado, las heridas nos llevan a la amargura. Y como las ovejas necesitamos un tratamiento. Él nos hizo, dice la palabra en el Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Las ovejas no son las únicas que necesitan cuidado preventivo, ni las únicas que necesitan un toque sanador
nosotros como el pueblo de Dios nos irritamos unos a otros a veces, nos damos de cabezazos, aquí nadie, y quedamos heridos. Muchas de las desilusiones de la vida comienzan con enojos, porque alguien nos hizo algo. La mayor porción de nuestros problemas no es de que vino un león y nos atacó, como en el caso de las ovejas, sino más bien el enjambre, así diría yo, de frustraciones y quebrantos del día a día. Nos dan jupazos los hermanitos de la iglesia, que uno piensa que no, el pastor también, los líderes también. Ay, caramba, y si nos vamos a la casa, ni pa' qué. Todos somos diferentes. Tiene usted 7 hermanos, 6 hermanos, no sé cuántos. Mi esposo tiene, imagínese, es el número 14. Todos, digo mami, son diferentes. Y a todos les hablo diferentes. Yo les contaba a Joel y a mí, porque hemos sido medio chúcaros con el carácter, nos sentaba y tome, nos nalgueaba. Tina es por otro lado, pero todos. Armando había que darle cachetadas a veces para que se espabilara. Pero todos tenemos algo. En la familia, en iglesia, en escuela o en el colegio donde se estudia, en el trabajo, ¿no es cierto? Vean, ahora yo con un negocio que tengo ya 13 años de tenerlo, ¡wow! Todo lo que he conocido ahí, todo lo que he aprendido, que el Señor me ha tenido que ayudar y me ha tenido que dar dominio propio, paciencia, de todo. Y a Katherine ni para qué. Recuerdo que Katherine recién abierto era así toda, ¿verdad? Como son los jóvenes, digo yo, ¿verdad? Todos matoncillos, y a veces se ponía insolente con los empleados porque hacían sus cosas. Pero después ella se dio cuenta que no era la forma. Y entonces Dios empezó a darle sabiduría y ella empezó a coger para ella también. Y entonces ya se dio cuenta que no era así, que había que sentarse, que había que hablar. Hay algunos que aunque usted les hable, los siente y los haga de buena manera, nunca van a entender, porque hay cabritos dentro de las ovejas. Pero de todo encontramos en nuestra vida, y por todas las cosas pasamos como ovejas. Nos llevamos desilusiones. Fuimos a X iglesia y allá pasó esto y el otro, entonces nos fuimos para aquella otra y nos pasó esto. Y en todas las iglesias, como dicen por ahí, todo estaba muy bien y entró por esa puerta y ya empezaron a haber problemas, porque todos traemos problemas. ¿Quién no? El que me diga que no, está mal, porque somos parte de, amén, de ese enjambre de frustraciones, de quebrantos del día. No nos invitaron a una fiesta, no nos incluyen en un equipo, no obtuvimos una beca, el jefe no nos tomó en cuenta después de nuestro arduo trabajo. El marido, salgo yo guapísima, lindísima como siempre, y no me dice, ay, pero qué bonita te ves. Entonces yo, ay, Fernando, ¿qué pasó? ¿Usted no me piropea a la muchacha? Ni se dio cuenta. Ah, de ahí Fernando. ¿Entienden? Entonces ya usted dice, mira, digo yo, che, Oscar, me pongo toda bonita y ni me vuelve a ver. Ah, pero no, mejor no voy a decir. Ah, se rieron, ya sé por qué. Si pasa alguien por la calle. Hermanos, y esas cosas van haciendo mecha, como decía mi abuela, en el corazón, y se van acumulando cositas pequeñitas, cositas medianitas, grandes, y van haciendo un cúmulo que van amargándonos. Y cuando usted se da cuenta, usted es una mujer o un hombre amargado, porque no ha podido superar aquello. Amén. Entonces, cuando usted está así, empieza con esos problemas. El vecino, por ejemplo, a veces tenemos vecinos diferentes, difíciles, ¿verdad? No siempre, pero hay en barrios que los vecinos son terribles y hay muchos problemas. Pero bueno, o quizás
Tal vez usted no tiene problemas así con los demás tanto, pero se golpea la cabeza, bueno, como contra otra persona o contra usted misma, porque usted misma no se acepta. Y usted tiene cosas y dice, mira yo, qué fea que soy, no se acepta a usted misma, qué tonta que soy, qué aquí. Ahí se está dando usted jupacitos, usted misma, usted mismo, porque no hay una aceptación. A veces, bueno, yo Andreita, que tirada, pobrecita, mi chiquita, pero siempre la pongo de ejemplo, ¿verdad? Y ella a veces dice, ay mami, es que estoy tan gorda y tan fea. Le digo, ¿cuántos conocen a Andrea? ¿Verdad que Andrea es bonita? ¿O será que yo la veo bonita por ser mi hija? Pero, ¿verdad? Es muy linda. Ah, pues imagínense que yo he tenido que ayudarle tanto a trabajar en estima de ella, porque ella no se ve bonita. Y hay mujerotas grandísimas, guapísimas, lindísimas, yo he visto y ministrado, y no se la creen. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen esa relación con el pastor, que es Jehová. Amén. Entonces, las ovejas tienen que sufrir heridas de espinas también, arbustos. Nosotros tenemos que enfrentar, no todos, pero ya empezamos a entrar al envejecimiento, las pérdidas, la enfermedad. Ahora teníamos ahí una reunión en el patio, varias, y doña Norma dijo, me duele tal cosa, y le digo yo, a mí la otra, me van a hacer una radiografía, y la otra dijo, y después el brazo, ¿me entiende? Empezamos a tener un montón de cosas, porque cada etapa de la vida es diferente. Cada etapa de la vida es diferente. Yo siempre he sido muy ágil. Pienso que eso lo saqué a mi mamá, porque mi papá era bien inútil y tieso. Ni a una escalerita, si verdad, José se subía. Nunca. Mami era como un chapulín, y así he sido yo. Yo, digamos, en el carro mío, que es grande, siempre ando en los asientos corridos por las compras que yo hago, y a veces me quedo mucho allá, entonces pego un brinco, y Katherine se me queda siempre viendo, y me voy y lo jalo, y ya pego otro brinco. Ay mami, qué dichosa usted como es. Pero un día quise pegar el brinco y ya me dolió aquí. ¿Por qué? Porque todos poco a poco vamos llegando a esas cosas. Entonces, envejecimiento, pérdidas, enfermedades. Algunos enfrentan la traición, la injusticia. Viva lo suficiente en este mundo y verá que la mayoría sufre profundas heridas de uno o de otro tipo, ¿sí o no? Claro. Y como las ovejas quedamos heridos. Como las ovejas tenemos un pastor. Recuerdan las palabras que leímos. Él nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él hará por nosotros lo que el pastor hace por sus ovejas. Nos cuidará y nos cuida. Si algo enseñan los evangelios es que Jesús es el buen pastor. Por eso Él dice allá en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué más amor que Jesucristo vino y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, por amor? Si usted se pone a pensar en eso, un día yo me puse a pensar y digo, yo creo que solo lo voy a comprender cuando esté allá, porque el amor de Él es incomprensible, hermanos. Esta mente está tan limitada que no lo podemos entender. Venir a morir por sus ovejas, por su pueblo, porque nos amaba. Él pudo haber hecho lo que se hizo cuando el diluvio, para raernos y punto. Ya me aburrí de esta humanidad. Pero no, Él nos ama. Él ama a Patricia, Él ama a Sandra, Él ama a todos, amén, los que estamos aquí. Y dice que no derramó Jesús el aceite de la prevención sobre sus discípulos. Dice que oró por ellos, los equipó antes de mandarlos al mundo, les reveló los secretos de las parábolas, interrumpió sus discusiones y calmó sus temores.
porque el buen pastor los protegió de todas las desilusiones. No solo previno las heridas de sus discípulos, sino que los sanó. Tocó los ojos del ciego, amén. Tocó la enfermedad del leproso, tocó el cuerpo de la niña muerta. Jesús cuida sus ovejas. Tocó el corazón inquisitivo de Nicodemo, amén. Tocó el corazón abierto de Zaqueo, tocó el corazón quebrantado de María Magdalena, tocó el corazón confundido de Cleofas cuando iba sin esperanza camino a Emaús, desesperanzado porque su maestro había muerto, y él vino y trajo consuelo a Cleofas. Y tocó el soberbio corazón de Pablo, que mataba a los cristianos pensando que era lo correcto, pero camino allá, una luz apareció y cayó de ese caballo donde estaba, o de ese animal, y ahí tuvo un encuentro con Dios. Porque Él siempre nos va arrimando de una o de otra manera, nos va arrimando al aprisco. ¿Qué es el aprisco? Es donde están las ovejitas, donde duermen las ovejitas en la noche. Qué lindo, eso lo di en el tabernáculo. Y hermanos, estaba aquí el aprisco, donde en la noche metían a las ovejillas ahí. Yo no soy tan buena como mami dibujando, ¿qué va? No me gano ni un 5. ¿Y saben qué hacía el pastor? Se acostaba. Él era la puerta. Él era la puerta. Él nos estaba cuidando aquí adentro. Él es la puerta de las ovejas, hermanos. Él era la puerta, no había nada de madera, ni rejas de hierro, nada. Él es la puerta. Amén. Y Él nos cuida y Él nos guarda en su aprisco. Amén. Ay, bendito sea el Señor. Y dice que tocó el corazón de Pedro, arrepentido después de haberlo negado 3 veces. Yo me imagino que Él dijo: tranquilo, Pedrito, yo sé quién eres tú. No lo negó una vez, Padre. No lo negó 2, 3. ¿Cuántas veces con nuestras acciones negamos a Cristo? ¿Cuántas veces con un mal testimonio negamos a Cristo? Ay, yo vivo mi vida, ¿a mí qué me importa? ¿Sabía que su testimonio y usted lo están viendo? Dice la palabra de Dios que mejor le fuera al que no da buen testimonio que se amarrara una piedra y se fuera al mar y ahí se ahogara. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le fallamos a Dios, como Pedro le falló, como cada uno de nosotros le hemos fallado? Pero Él está ahí con nosotros. Él fue hombre, Él fue tentado en todo, pero no sin pecado. Amén. Si usted se lo permite, ¿cómo se lo permite? Los pasos son muy sencillos, hermanos. Primero acuda a Él. David no podía confiar sus heridas a nadie, sino solamente a Dios. Dice: unge mi cabeza con aceite. No dice: ay, tus profetas ungen mi cabeza. No dice: ay, los maestros ungen mi cabeza, los consejeros. No dice: tú, Jehová, unges mi cabeza con aceite. Otros pueden guiarnos a Dios, y gloria a Dios por esas personas. Otros pueden ayudarnos a entender a Dios y ayudarnos en consejería. Pero nadie hace la obra de Dios, porque solo Dios puede sanar. Él sana a los quebrantados de corazón, dice el Salmo 147. Podemos ayudar, podemos confortar, podemos fortalecer a la gente, y para eso estamos. Pero el único que sana y el que puede ungir nuestra cabeza es Jehová, el pastor, el único. ¿Por qué no dejamos a veces que Él lo decida? Le importó tanto una boda que había ahí, que Él proveyó el vino que se acabó. Le importó tanto el pago
del tributo de Pedro que le dio la moneda. Le importó tanto la mujer junto al pozo que le dio una respuesta. Él tiene cuidado de nosotros, dice Primera de Pedro. Su primer paso es ir a la persona que corresponde. Nuestro pastor Jehová es Él. Nuestro segundo paso para adoptar la postura correcta es inclinémonos delante de Dios para ser ungida. Dice que la ovejita debía permanecer quietecita y agachar la cabeza y dejar que el pastor hiciera su trabajo ahí agachadita. Ay, hermanos, pero hay algunos que la cerviz la tienen. No puede agacharse porque hay tanto orgullo. No sé ni de qué. Porque ante Dios, ¿qué somos? Dice que la ovejita se agachaba, Francia, así, y dejaba que pusiera aceite en su cabeza. Hermanos, necesitamos humildad en nuestras vidas para reconocer que nos falta tanto, que no somos nada sin Él, que nos falta misericordia para el perdido, que nos falta amor. Hermanos, estos días he sufrido tanto porque tengo una muy buena amiga, muy enferma, grave. Y no puedo ir a visitarla, entonces lo que hago es que voy con el carro, lo parqueo frente a su casa y nada más alzo mis manos y la guardo y la protejo. Y yo le digo: Señor, esto que yo tengo con mi amiga tengo que tenerlo con todos, no solo con unos. Nos falta tanto su amor derramado, porque a veces solo buscamos para los nuestros, para mi familia, para mi amigo, para mi papá, para mi mamá, para mi esposo. Pero, ¿y los demás? ¿Y sus vecinos? ¿Saben ellos que usted es cristiana, que usted es cristiano? ¿Saben ellos? Nuestro segundo paso es esa postura correcta de la oveja. Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 5:6, humillados. Así como la ovejita se inclina para que el pastor la unja, humillados. La oveja debe permanecer quieta, mientras el pastor la unge. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. No nos quedamos quietos. Las ovejitas están atormentadas con las mosquitas en su nariz y se pegan y van allá. Ay, yo voy a ir a aquella congregación porque viene un profeta, y corren para otro grupo. Voy aquí porque va a llegar alguien que sana, y corren allá. Y hermanos, no les digo que no sea malo, no. Pero hermanos, ¿dónde está su pastor? Yo es su pastor. Él es el que le puede dar todo lo que usted ocupa, absolutamente todo lo que usted ocupa. Amén. Cuando vamos a Dios, hacemos peticiones, no exigencias. Voy a repetirlo. Cuando vamos a Dios, hacemos peticiones, no exigencias. Vamos con elevadas esperanzas y un corazón humilde. Declaramos lo que necesitamos, pero oramos por lo que es justo. Y si Dios nos da la prisión romana, como Pablo, en lugar de ir a España a una misión, aceptamos la prisión romana. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche, y Él sabrá cuándo y cómo? ¿Se tardará en respondernos? Lucas 18:7. Vamos a Él, nos inclinamos delante de Él, confiamos en Él.
La oveja no entiende por qué el aceite repele las moscas. La oveja no entiende cómo el aceite cura las heridas. En realidad lo único que sabe la oveja es que algo ocurre cuando está en la presencia del pastor. Ella no entiende. ¿Sabían ustedes que la ovejita es un animalito bien tontico, nada inteligente? Qué feo nos hicieron comparar con la ovejita, pero así somos nosotros, bien, voy a decir la palabra, bien brutos a veces. Corremos, así es, solo en la presencia del pastor, y eso también es todo lo que necesitamos saber. Por eso el Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confía mi corazón, en ti, solo en ti, en nadie más. Y hermanos, la segunda oración de ese versículo es, bueno, la primera: unges mi cabeza con aceite. Esa unción es de sanidad, ya vimos todos los puntos, sanar nuestro corazón. Pero viene una unción que es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias representaciones: agua, una palomita, fuego, viento y también aceite. Y es que cuando el Espíritu Santo nos unge a nosotros y caminamos de acuerdo a su voluntad, recordemos que el Espíritu Santo fue el que Él dejó cuando Él se fue. Yo me iré, gente, yo me voy, hijos, yo me voy, pero vendrá el Paracleto, el Espíritu Santo, el consejero, el que los alienta, el que los sana, el que los cura. Amén. Viene el Espíritu Santo a tomar esa función de estar con nosotros, de sanarnos, de alentarnos, de levantarnos en medio de la depresión, de levantarnos en medio de la enfermedad, de levantarnos en medio de la tormenta. Él nos fortalece. Hermanos, si no, ¿qué haríamos? Yo he pasado momentos muy difíciles de mi vida y aprendí, hermanos, a puro golpe, porque no crean que la cerviz mía era como, ay sí, no, a punta de golpes aprendí a bajar la cabeza, y entonces pude decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Él unge mi cabeza con aceite, dice: mi copa está rebosando. ¿Qué es rebosar? Derramarse, desbordarse, rebalsar, que llega hasta el tope, que se desborda, dijo Patri. Eso es rebosar. Mi copa está rebosando. No traje eso, pero si yo viniera y tengo un agua sucia aquí y traigo un pichel y empiezo a echarle a esa agua sucia agua, ¿qué pasa? Sale el agua sucia y se llena con el agua limpia. Exactamente eso hace el Espíritu Santo. Cuando Él empieza a meterse en nuestras vidas y usted le empieza a dar espacio y a llenar nuestros corazones, entonces todo aquello, falta de perdón, rencores, orgullo, todo empieza a salir, y después se desborda la presencia de Dios en nosotros, hermanos. Y esto no es un cuento, esto es real. Es la presencia de Dios rebosando. Esto es lo que experimenta el que vive, el que sigue, el que ama, el que sirve a Dios. Una vida de bendiciones y abundancia. Su preocupación y obligación es que no solamente su copa rebase, sino que ver que otros, al igual que él,
puedan rebasar también y ser llenos de la presencia de Dios. Dice Deuteronomios 28:11, de su interior correrán, ¿qué? Ríos, no un tubo, no una fuente, ríos de agua viva. Gloria a Dios, mi copa está rebosando. Hay esperanza en medio de la crisis, en medio de los problemas, me sostiene el Señor. En las crisis no todo es malo, sino que hay beneficios, si somos capaces de comprender lo que Dios desea revelarnos a través de esas crisis. En las crisis Dios se manifiesta. Vea lo que dice Juan 9:3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y era porque, ¿se acuerdan? El ciego de nacimiento, y que decían, ¿por qué será que él está así? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué no se sana? ¿O qué es el asunto? Y dice, no que él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dentro de él. Podemos ver un milagro potentoso, pero el milagro en realidad comienza dentro de nosotros. Dentro, transformando, cambiando caracteres, cambiando formas, cambiando conductas, cambiando tradiciones que venimos y decimos, ay, es que yo tengo un carácter tan fuerte porque doña Isabel era Estrada, media hondureña, y entonces, y yo digo, yo toda una vida con el carácter así, porque me excuso y no dejo que el pastor haga su función en mi vida. Dios no le teme a las crisis. Mateo 8:24, ya ahorita terminamos, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ante la crisis, nosotros nos amedrentamos, nosotros nos ponemos muy mal. Y es una reacción muy natural del ser humano, temer cuando se siente amenazado por una situación sobre la cual no tenemos control. David fue ungido por Dios y qué maravillosa unción vino sobre él, pero también tuvo una tremenda persecución e injusticia, porque Saúl lo acusaba de cosas mentirosas. Semejante crisis dio la oportunidad de formar un ejército que fue el comienzo de su reinado. Y alguien hubiera dicho, pobre David, porque Dios no lo ayudó desde el principio. Pero allá escondido en una cueva, en la cueva de Adulán, andaba corriendo de un lado a otro. ¿Usted sabe que lo anden persiguiendo a uno? ¿Ah? No tiene vida uno, que alguien lo ande persiguiendo. Y tuvo la lanza así, lista para matar a Saúl. A lo mejor le hubiéramos 2 veces y no lo hizo porque respetó la jerarquía. Todavía era el rey, aún era el rey, aún era el rey. Entonces David fue ungido por Dios y aún así tuvo muchas pruebas. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de acostarse a dormir en la crisis, sino que Dios nos da la sabiduría para salir de la misma, y esto nos hace descansar, como dice Salmo 4:8. El dolor es temporal. Hay personas que ven los problemas como el final de sus vidas, pero el dolor, la enfermedad, la pobreza no son para siempre, hermanos. Primera de Pedro 5:10 dice, qué lindo esto, oigan lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas, que detrás de una tormenta hay un sol que brilla,
que al terminar la aflicción viene una bendición que le dará la gloria a nuestro Dios, porque no se compara la crisis a la bendición que ha de manifestarse. Amén. Nuestra copa debe estar rebosando, porque estamos prendidos del llenador de la copa, que es Jesús. Él es el que derrama. Él es el que derrama, hermanos. Vamos a ponernos de pie en este momento, hermanos. Y yo, antes de que se vayan, vamos a hacer algo simbólico y vamos a ungirlos a todos. Porque yo creo que Dios está con nosotros y que Jehová es nuestro pastor, amén. Y que Él está en este momento aquí con cada uno de nosotros, guiándonos, protegiéndonos, llenándonos de su espíritu, amén. Y voy a ungirlos como señal de que la unción del Espíritu Santo está con nosotros.